Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio y un honor poder comunicarnos con ustedes desde esta plataforma. Les enviamos un saludo a todos en cualquier parte de la tierra donde se encuentren, su nación, su país, su pueblo, su ciudad. Ahí en su casa, en el auto, en donde nos estén sintonizando. Reciban saludos y bendiciones, nuestras oraciones por todo el pueblo de Dios, para que este tiempo pase pronto y podamos todos volver a la nueva normalidad, como le llaman muchos. Quiero decirles que Dios es bueno, inmensamente bueno, y eso es innegable. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo hemos recibido, nosotros lo hemos palpado, lo hemos experimentado. El día de ayer estuvimos compartiendo un poquitito acerca de la voz del querubín. Fue un tema muy interesante. Me quedé todavía con algunas cosas tocante al tema de ayer, que los estuve escribiendo un poco. Pero mencioné que íbamos a tocar un poquitito acerca del querubín en el templo de Salomón y en el templo de Ezequiel, que al final de cuentas viene siendo el mismo. Pero hay algunas cosas que aquí brotaron y que es muy importante también que nosotros las añadamos a la enseñanza del día de ayer. Creo que esto va a enriquecer nuestro conocimiento, pero más que enriquecer nuestro conocimiento, nos va a abrir una perspectiva más amplia de lo que representan los ministerios para este tiempo, aunque siempre han los ministerios tenido un lugar de mucho privilegio, pero de mucha responsabilidad. El día de ayer estuvimos enseñando que la estructura de los querubes, los querubines, eran los encargados de pregonar el mensaje del evangelio, no para salvación, porque dejamos claro que la salvación comenzó de Adán para acá. Pero sí, el mensaje era para que todas las creaciones del Señor lo conocieran por medio del evangelio. Por eso les decía que dice Apocalipsis: vi volar a un ángel con el evangelio eterno. Entonces entendimos que el evangelio no nació en la tierra, o no fue solamente para la tierra. Pero bueno, yo creo que hay algunas cositas que podemos añadirle para que este tema acerca de la estructura de los querubes se amplíe y conozcamos más acerca de ello. ¿Y cuál es la función del querubín, la estructura de los querubes en este tiempo final, ahora en contra de la iglesia? ¿Cuál es la función de los ministerios ahora en contra de los vientos doctrinales de esta estructura caída? Yo quiero decirle que cuando nosotros enseñamos la palabra, nosotros usamos tipos, símbolos, figuras y sombras que de alguna manera nos amplían más lo concerniente a lo que está oculto, encriptado en la Escritura, y que es Dios el encargado de revelarlo, Dios Espíritu Santo. Bendito sea su Santo Espíritu. Nosotros como ministros, nosotros no podemos revelar la palabra, nosotros la trasladamos, o la interpretamos, pero quien la traslada, o quien la revela, mejor dicho, es el Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo.
Pero cuando nosotros usamos tipos, figuras, sombras, recuérdese cuando Pablo enseñaba, dice que los de Berea iban a casa y miraban si lo que Pablo enseñaba era así. Pero ¿en dónde lo miraban? En los rollos, en la Torá, en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos. Porque Pablo usaba mucho el simbolismo, la tipología, las figuras y las sombras. En ese tiempo no había sido escrita la Biblia, no había sido escrita. Así es de que ellos tenían que ir a los rollos, y cuando Pablo exponía la palabra, la exponía usando simbología, tipología, figuras, sombras, de alguna manera para poder transmitir lo que el Señor le revelaba. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la Escritura que el Señor fue llevado en las nubes, nuestra mente corre a pensar en las nubes que estamos acostumbrados a ver. Pero no, esas nubes se refieren a una nube angélica que subió con Él. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, del río de Dios, hablamos de guianza del Espíritu. Hablamos de la nube, también es tipo de la guianza. Hablamos de árboles, hablamos del creyente o hablamos de estructuras apostólicas, porque son tipo, son símbolos, algunas veces son figuras, son sombras. De tal manera que todo lo que el Señor dejó escondido en el Viejo Testamento tiene que ver mucho con símbolos, con tipos, con figuras, con sombras, sin meternos a las dispensaciones o a los pactos personales, familiares, con pueblos, con familias, con tribus en aquel tiempo, etc. Ese es otro asunto. Pero bueno, yo quiero hablarle un poquitito acerca de el querubín en el templo de Salomón. Y hay algunas cosas que todo lo que hizo Moisés en el tabernáculo era una representación de lo que estaba en el cielo. El modelo, decíamos ayer, como le dijo el Señor, haz el tabernáculo conforme al modelo o al dechado que te fue mostrado en el monte. Es obvio que el original está allá arriba. Si nosotros hablamos en cuanto a Salomón, nos damos cuenta que muchas de las cosas que él hizo en el templo, por no decir todas, también son tipo de o figura de lo que está allá en el cielo. Es como decir, si hay una Babilonia en las esferas celestes, pues hay una Babilonia aquí abajo, que se manifiesta aquí abajo, ¿verdad? Si hay una Jerusalén celestial, pues también hay una Jerusalén terrena. Eso ya lo hemos entendido. Pero aquí en el tabernáculo, en el templo de Salomón hay algunas cosas que quedaron escritas en representación de las cosas celestiales. Y cuando hablamos tocante a la estructura de los querubes, yo le digo los querubines, pues nos encontramos con algunas cosas que no solamente vienen a confirmar y a remachar lo que enseñábamos ayer, sino que nos abre más el entendimiento y nos hace entender que en verdad la iglesia de Cristo tiene una guerra espiritual. Acuérdense que hemos dicho que la verdadera guerra espiritual es doctrinal. Entonces, a la luz de lo que yo quiero tratar con usted, pues yo entiendo que en realidad hay una batalla que librar y que nos ha tocado en parte a la iglesia de este tiempo final, aunque algunos dicen que viene otra generación que va a enfrentar aún con más fuerza todo lo negativo del mundo, la violencia, el pecado, las doctrinas erradas, la falsedad, el engaño, la mentira, etc.
viene en aumento. Y el apóstol Otoniel Ríos Paredes decía que en el tiempo final el pecado de Sodoma va a ser 7 veces mayor. No sería extraño, es el tiempo final. Pero bueno, fíjese que yo me encontré, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6 y en el verso 32, cuando Salomón empieza a construir el templo, dice las dos puertas, Primera de Reyes 6:32, las dos puertas eran de madera de olivo. Y talló en ellas figuras de querubines, palmeras y flores, y las revistió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. En el libro de Ezequiel, capítulo 41 y verso 25, dice, también estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras, como los esculpidos en las paredes. Dice, y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior. En estos dos versos nos damos cuenta que, según Primera de Reyes 6:32, las dos puertas eran de madera de olivo. Ayer enseñamos que los querubines o los querubes hacían una función de puertas, puesto que en el mundo espiritual no hay puertas. Las puertas son dimensionales y son seres en representación de las puertas. Entonces, lo primero que yo entiendo aquí en el libro de Reyes es que si las dos puertas eran de madera de olivo y si tenían esculpidos, según Ezequiel 41:25, tenían esculpidos querubines en las puertas. Entonces, y si era de madera de olivo, era un querubín ungido. El olivo representa la unción y el día de ayer decíamos que en la estructura de los querubes estaban resumidas las 5 unciones de los 5 ministerios. Si usted no escuchó el estudio de ayer, usted puede buscarlo en YouTube y se llama La Voz del Querubín. Si las puertas eran de madera de olivo y el olivo representa la unción, entonces yo entiendo por qué es que la versión moderna en Ezequiel 28:14 lo dice de esta manera más clara. Dice, eras el querubín ungido, como diciendo la puerta de olivo. El querubín ungido que cubrías con tus alas. Pero dice esta versión moderna, yo te constituí para esto. ¿Para qué lo constituyó el Señor? Para hacer cobertura, para hacer puerta de acceso a las cosas sagradas. Dice esta versión, en el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ahora, aquí hay dos cosas en estos dos versos. En Reyes dice que talló en ellas, o sea, en las puertas, figuras de querubines, o sea, dándonos a entender que las puertas eran querubines, era la estructura de los querubes. Pero también en el verso de Ezequiel 41:25 dice que estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines. Ahora, en Reyes dice, aparte de que en las puertas habían esculpidos o tallados querubines, dice que habían también palmeras y flores. O sea, las puertas eran de olivo, eso representa que los querubines eran ungidos, pero que también en las puertas habían esculpidos palmeras y flores.
Ahora, ya entendimos que los querubines o los querubes eran puertas de acceso a las cosas sagradas, protegían las cosas sagradas. Eran puertas dimensionales de entrada a las cosas sagradas. Insisto, hacían la función de puertas. Pero las flores, acuérdense que en las puertas estaban esculpidos también palmeras y flores. Eso a mí me revela. Cuando habla de flores la Escritura, habla de dones. Entonces yo entiendo que la estructura de los querubes o los querubines se movían todos los dones, todas las gracias, todos los poderes. Eso ya lo vimos el día de ayer. 9 piedras, los dones, un metal, la santidad, el oro, creado entre tamboriles y flautas, la alabanza, querubín protector, ungido, cobertura, pero comerció también con todo eso. Y usted sabe, lo echaron del Monte Santo. Pero las flores aquí en el templo de Salomón estaban esculpidos juntamente con palmeras y querubines en las puertas. Sencillo, esto lo resumimos en que la estructura de los querubes habían palmeras y flores, lo que es dones. Las flores representan los dones ahora en la iglesia, porque lo que él tenía ahora lo tiene la iglesia, comenzando por los ministerios. El libro de Génesis capítulo 24 y verso 10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: después el siervo tomó 10 de los camellos de su amo y se fue, llevando también, oiga lo que dice, muchos regalos hermosos. Se fue a la ciudad donde vivía Nahor en Aram Naharayim. Regalos son dones. Subiendo lo alto dio dones a los hombres. Regalos. Ahora esos dones son para la iglesia de Cristo. El viejo siervo de Abraham, Eliezer, fue el que fue a traer esposa para Isaac. Eliezer es tipo del Espíritu Santo. Abraham, tipo del Padre, envía al Espíritu Santo a buscar esposa para Isaac. Encuentra a la Rebeca y trae y se la presenta a Isaac. La figura es perfecta. Pero cuando Eliezer se va, lleva 10 camellos cargados con muchos regalos hermosos, o sea, los dones para la Rebeca, que es la iglesia. La versión Martín Nieto dice: el criado tomó 10 de los camellos de su señor y partió llevando consigo, oiga cómo dice esta versión Martín Nieto, toda clase de regalos, o sea, dones. Dice toda clase de regalos de su señor. Puesto en camino llegó a Aram Naharayim, la ciudad de Nahor. Pero la versión Martín Nieto todavía es más amplia, porque dice que partió Eliezer con toda clase de regalos. Ahora, toda clase de regalos tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, las gracias, los poderes, las virtudes del Espíritu Santo. Tiene que ver también con la santidad de Dios. Ahora somos partícipes de su naturaleza divina, y su naturaleza divina es santidad. Que ese es un trabajo, un proceso gradual que el Espíritu Santo hace en su iglesia, el proceso de santidad. Pero también dentro de toda esa clase de regalos para la iglesia, también hablamos del sacerdocio del altar, la inspiración, la destreza en los instrumentos, el cántico nuevo. Entonces son diferentes gracias, dones.
Por ejemplo, David tenía 3 directores de alabanza, Asaf, Emán y Jedutún. Uno de ellos dirigía con cánticos de guerra, otros con cánticos de exaltación y otro con cánticos de adoración. Son diferentes gracias. Algún día vamos a hablar un poco acerca de la estructura de la alabanza. Porque si la escritura dice, yo soy la raíz de David, si tiene raíz es un árbol, entonces es una estructura, la alabanza es una estructura con muchas ramas. No me quiero meter en eso es un tema demasiado riquísimo. Estudiar el árbol de la estructura de la alabanza es preciosísimo. Pero cuando yo veo la versión Martín Nieto y dice que Eliezer partió con toda clase de regalos, los dones, hermano, los 9 dones, gracias, poderes, virtudes, milagros, etc. Santidad, la naturaleza divina para la iglesia, el sacerdocio del altar, cantidad de gracias y de dones. Las unciones ministeriales, las 5 unciones ministeriales, los 5 ministerios. Y por qué no decir las añadiduras materiales. Acuérdense que el Eliezer le llevó también pulseras, collares, le puso incluso un arete en la nariz, que es el soplo del nuevo nacimiento. Un anillo, perdón, en la nariz, que es el soplo del nuevo nacimiento. En fin, de eso hay mucho que hablar. Pero toda esa es clase de dones, hermano. Toda clase de dones para la iglesia. Todo esto lo tenía la estructura de los querubes. Todo lo tenía. Ahora, claro, con excepción de algunas cositas, porque acuérdense que lo que predicaba esta estructura no era el mensaje de salvación, porque no era necesario salvar a la gente, pero sí era necesario dar a conocer a Dios para que pudieran ellos saber quién era Dios, conocer a Dios por medio de la enseñanza. Exactamente lo que ahora nos toca a nosotros como iglesia, conocer al Señor por medio de la palabra. Usted sabe, la escritura dice que el Señor se le revelaba a Samuel por medio de la palabra. Entonces, ahora, esta primera parte de esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en las puertas habían esculpidos o tallados querubines con palmeras y flores. Ahora, esa parte ya la entendimos. Pero luego también yo veo en Primera de Reyes 6:24 y Primera de Reyes 6:29 las palmeras. Y fíjese que en Primera de Reyes dice el capítulo 6, verso 24, un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín tenía 5 codos. Desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas había 10 codos. Primera de Reyes 6:29 dice, luego talló todas las paredes de la casa. Fíjese, todas las paredes de la casa. O sea, ya no eran solamente las puertas, sino todas las paredes de la casa en derredor, con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores, el santuario interior y el exterior. Lugar santo, lugar santísimo. Pero aquí ya no es solamente las puertas. Aquí ya estamos hablando de las paredes. Ya entendimos que son las flores. Son toda clase de dones. Los dones en lo que respecta a poderes, virtudes, gracias, incluyendo los 9 dones. Ya entendimos esa parte. Pero yo quiero ahora en esta segunda parte que nosotros consideremos qué es las palmeras. Luego dice, talló o esculpió querubines en todas las paredes. Entonces surge la pregunta, ¿por qué en todas las paredes?
Las paredes espiritualmente, pueblo bendito, representan la edificación. El cimiento ya está puesto. El cimiento es Cristo. Pero ahora la edificación, el resto y la cobertura, que son los ministerios apostólicos. Pero las paredes representan la edificación del cuerpo de Cristo. Comenzando por la doctrina básica, fundamentos doctrinales, la doctrina práctica, que también son fundamentos, pero ya no necesariamente del cimiento, sino de la edificación. Y claro, la doctrina escatológica. La doctrina está dividida en doctrina básica, práctica y escatológica. Ahora, las paredes también representan muro de protección, que a su vez significa obediencia. Usted sabe que la Escritura nos enseña que el que aportía el vallado le morderá la serpiente. El vallado es el muro de protección. Todas las ciudades de los pueblos bíblicos eran edificadas con muros. Y en el centro le ponían una torre en donde estaba el atalaya para ver que no viniera el enemigo. Lo interesante es que miraban si venía el enemigo, pero en la parábola de los labradores malvados, el enemigo estaba adentro. El enemigo de la iglesia no está afuera de las iglesias cristianas, está adentro, se mete con torceduras doctrinales. Los peores enemigos de la iglesia de Cristo están dentro de la iglesia de Cristo, predicando falsas doctrinas, falso mover del espíritu, falsos dones, falsas coberturas y falso mensaje de la prosperidad. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el querubín se metió con todo eso para torcer la iglesia de Cristo. Ahora, las paredes estaban labradas también, habían esculpidos también palmeras. Ya dijimos, representa la edificación, representa la obediencia. Esto lo vamos a entender. Pero las palmeras representan crecimiento espiritual. Voy a repetirlo, las palmeras representan crecimiento espiritual. Por eso le dije que era doctrina y por eso le dije que era edificación. Porque Cantares capítulo 7 y verso 7 dice, tu estatura es semejante a la palmera. Dice tus pechos a sus racimos, pero la primera parte de este verso dice, tu estatura es semejante a la palmera. Eso es riquísimo entenderlo. Porque esto a mí me evidencia. Bueno, leamos el otro, la versión latinoamericana, en este verso de Cantares 7:7 dice, el justo, bueno, aparece otro verso que dice, el justo crecerá como la palmera, se alzará como cedro en el Líbano. Entonces la palmera, las palmeras esculpidas en las puertas con querubines y flores, a mí me revela que en la estructura de los querubes, aparte de que estaban todas las gracias, todos los dones, todos los poderes, todas las unciones, porque era por medio de cual Dios quería que todas sus creaciones lo conocieran. Usted sabe la historia, llega la maldad, le mete la iniquidad y lo echan del Monte Santo. Pero ahora ese privilegio lo tenemos nosotros. Todos los dones, todos los poderes, las virtudes, las gracias, la santidad, o sea, la naturaleza divina, todas las gracias del sacerdocio del altar, las unciones ministeriales y las añadiduras materiales, ahora nos la dan a nosotros. Era lo que Él tenía, esa estructura. Ahora, cuando hablamos de las palmeras, quiere decir entonces que esta estructura, y escuche esto, grábeselo bien, esta estructura de los querubes o los querubines eran perfectos en creación, pero no eran perfectos en madurez. Eran perfectos en creación, pero no eran perfectos en madurez.
La única manera de crecer espiritualmente es con doctrina. Por eso es que Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El verso de Pedro para nosotros, para la iglesia, significa que hay que crecer para salvación, pero no para salvación del alma. Porque para ser salvo de condenación eterna no necesitamos crecer, no necesitamos doctrina, solamente haber creído en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Pero cuando Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, está hablando salvación del engaño. En otras palabras, ahora nosotros como iglesia de Cristo, estamos enfrentando el mismo problema que enfrentó la estructura de los querubes. El mismo problema, o la misma guerra mejor, la misma batalla que enfrentaron los querubes, la misma batalla que enfrentó Adán en el huerto. Y es pelear contra la serpiente, como peleó en el huerto, o pelear contra la maldad, como le tocó pelear a la estructura de los querubes, para no ser engañados. Pero los querubes fueron engañados. La maldad le metió la iniquidad. Adán fue la serpiente. Bueno, la mujer. O sea, la serpiente a la mujer y la mujer a Adán. O sea, el matriarcado. Ahora, esto me habla a mí, hermano, de algo bien importante, porque por ejemplo en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 27 dice, llegaron a Elim donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Entonces las palmeras también representan el gobierno teocrático de Dios. No es democracia, es teocracia, donde Dios gobierna. Resumamos esto. La estructura de los querubines o los querubes eran los encargados de llevar la doctrina de edificación para crecimiento espiritual a todas las creaciones para que no fueran engañados. Recuérdese que ya habían rebeliones anteriores. Ya le hablé de la sabiduría creada, que cayó antes de que cayeran los querubes. Entonces ellos tenían que enseñarle. Ya enseñamos que Ezequiel dice que los querubines era el transporte de Dios, la gloria de Dios a través de ellos. Ahora la gloria de Dios es a través de la iglesia, por medio de Cristo. Entonces la estructura de los querubes o querubines eran los encargados de llevar la doctrina de la edificación. Ya entendimos que edificación es crecimiento espiritual. Por eso es que habían palmeras esculpidas en las puertas con querubines. Ahora, ¿para qué el crecimiento espiritual? Ya expliqué, habían rebeliones antes. La maldad, o sea, la sabiduría creada que se convirtió en maldad. Contra ella tenían que pelear los querubines. Había que edificar a todas las creaciones de Dios por medio de la doctrina, no para salvación, eso ya le expliqué. ¿Cómo había que edificarlos? Perdóneme que insista en esto, con doctrina, para que conocieran la voluntad de Dios. Exactamente lo que estamos haciendo ahora los ministerios, enseñándole al pueblo para que conozcan cuál es la voluntad de Dios. Eso es riquísimo, hermano, entenderlo. Ahora, cuando la Escritura habla acerca de los dones, como decíamos, que Eliezer partió con toda clase de regalos, o sea, o regalos hermosos, como dice, hermano, la versión Palabra de Dios para Todos. Los dones todos incluyen doctrina, puesto que también los dones son doctrina. Para edificación, para crecimiento. Esto representa las palmeras. Los dones, las flores. Para edificación, las palmeras. Espero estarme explicando. Estaban esculpidos en las puertas juntamente con los querubines.
En otras palabras, en los querubines se movían todos los dones, pero ellos como estructura tenían que crecer también. Igual que ahora los ministerios crecen juntamente con el pueblo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Crecimiento, palmeras. Los dones cooperan. Primera de Corintios, capítulo 14 y verso 12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En otras palabras, los dones tienen que tener también fundamento doctrinal. Primera de Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual, fíjese, dice, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Aquí en estos dos versos, 1 Corintios 14, 12 y 1 Corintios 14, 26, están resumidos las palmeras y las flores que estaban esculpidas en las puertas del templo juntamente con los querubines, dando a entender la escritura que en la estructura de los querubes o querubines se movían todos los dones, todas las gracias, todos los poderes, las unciones, la santidad que era también progresiva, hermano. Era un proceso de crecimiento que en ellos estaban resumidos todo. El problema, estos dos versos están pero preciosísimos. El problema que enfrentó la estructura de los querubes es que comenzó a comerciar con lo que tenía de Dios. Exactamente el fenómeno que está sucediendo en la iglesia antes del coronavirus. Ahora no sé si los comerciantes van a seguir comerciando con el evangelio, pero la iglesia estaba enfrentando el mismo problema. Resulta que la estructura de los querubes comenzó a comerciar. Por la abundancia de tu comercio corrompiste tu sabiduría. Entonces yo veo que la misma forma en que lo derribaron a él, ahora él quiere derribar la iglesia con el mismo sistema. Falsos dones, falsa santidad, falsas coberturas, falsa alabanza, falso mensaje de la prosperidad. Pero hay uno más que yo quiero hablar con usted. Vamos a resumir esto. En resumen, los adornos de la iglesia ahora los tuvo la estructura de los querubes, de los querubines. La comisión dada a esta estructura la tiene ahora la iglesia, de trasladar la doctrina, interpretarla, para que la iglesia también crezca en madurez, como la palmera. El justo crecerá, dice, florecerá como la palmera, o tu estatura es semejante a la palmera. Entonces la palmera tiene que ver con crecimiento y los dones, las flores tienen que ver con los dones. Están resumidos, 1 Corintios 14, 12, 1 Corintios 14, 26, ahí están resumidos. Ahora, hay una cosa que también sucedió con los querubes, con los querubines. Primera de Reyes capítulo 7 y verso 29 dice, y en los bordes que estaban entre las molduras había leones, bueyes y querubines. Y en las molduras había un pedestal arriba, y debajo de los leones y bueyes había guirnaldas bajo relieve. En Primera de Reyes 7:36 dice, y en las planchas de sus soportes y en sus bordes grabó querubines, leones y palmeras, conforme al espacio disponible de cada una, con guirnaldas alrededor. Ahora, guirnaldas. El libro de Hechos capítulo 14 y verso 8 nos lo explica.
Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Verso 9, escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban, verso 12, a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. ¿A quién se los quería ofrecer? Hermano, a Bernabé y a Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué guirnaldas? ¿Qué es lo que quería ofrecer, hermano, el sacerdote de Júpiter? Era endiosar a Bernabé y a Pablo. Dice, los dioses han bajado a la tierra cuando vieron el milagro. Entonces, las guirnaldas representan, hermano, los halagos, las condecoraciones, los primeros lugares, los aplausos y el reconocimiento excesivo a los ministros. Eso fue algo que usaron con la estructura de los querubes. Recuérdese que cuando caminaba, sus vestidos emitían sonidos, voces, música, notas musicales. Y tenía una gloria, una hermosura, que eso lo hizo, hermano. Los halagos lo echaron por tierra. Aún la Escritura dice que el hombre es probado por la alabanza que recibe. Eso dice Proverbios. Ezequiel nos habla de Israel. Y llegaste a la hermosura y creciste, pero luego te prostituiste. Eso es lo que sucedió con la iglesia. Hermano, denominaciones que crecieron, llegaron a la hermosura con los dones, las unciones ministeriales, grupos de alabanza hermosos, hermano, pero empezaron a prostituirse. El querubín se les infiltró con los falsos dones, la falsa santidad. Hicieron a un lado la santidad y la consagración. Y se fueron, hermano, a los entretenimientos. Se olvidaron de la santidad. Empezó a llegar la prosperidad material. Eso los corrompió y echó por tierra a muchos ministros. Y muchos que no tenían empezaron a comerciar. El querubín caído promueve ahora, hermano, los halagos, las condecoraciones, los primeros lugares, los aplausos, el reconocimiento, hermano, en los ministros y en las denominaciones. Sabe que esa es una forma de hacerlos caer. ¿Por qué? Porque como somos dioses en pequeño, nos gustan los halagos, no nos gustan las humillaciones. Y nosotros tenemos que entender la mentalidad de Dios, que las humillaciones en veces son mejores que los halagos. Las humillaciones son mejores que los aplausos. Los reconocimientos que nos den el último lugar son mejores que los primeros lugares, porque los fariseos, religión, buscaba los primeros lugares. Así se echó al suelo a muchos buenos hombres de Dios, con halagos, ungiendo
a los que no deberían de ser ungidos, profetizándoles ministerios que Dios nunca les dio. Les dio, hermano, lo material hasta decir ya no, aunque yo creo en el mensaje de la prosperidad que viene de parte de Dios. Pero también el rey de Sodoma enriquece. Le dijo a Abraham, dame las almas y yo te doy los bienes, como diciendo que no te importe tu alma, que te importen los bienes. Y le quería infiltrar a Abraham la fe de Lot. A muchos les infiltró la fe de Lot y los llevó camino a Sodoma. Y por eso las iglesias se sodomizaron a tal grado que aceptaron movimientos gays en muchas denominaciones, hermano, matrimonios del mismo sexo. Les metió, hermano, dinero hasta decir ya no. Y muchos pensaron que ese dinero, esa prosperidad material venía de Dios, pero venía del querubín. ¿Por qué? Porque nunca lo acompañaron del mensaje de santidad y consagración. Si lo hubieran acompañado del mensaje de santidad y consagración, no les hubiera hecho daño, porque venía de Dios. Pero como hicieron a un lado el mensaje de santidad y consagración, y prosperaron, pero pararon, hermano, en las cristotecas, por ejemplo, en Brasil. Ahora, esto último, las guirnaldas representan los halagos, porque el sacerdote de Júpiter quería ofrecerles guirnaldas a Bernabé y a Pablo cuando hicieron el milagro en este hombre. ¿Acaso no fue eso lo que usó para echarse por los suelos a Saúl? Saúl comenzó sencillo. Primera de Samuel 9:21 revela que cuando Saúl supo que lo iban a ungir rey sobre el pueblo, Saúl le respondió a Samuel y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esa manera? O sea, comenzó sencillo. A pesar de que pertenecía a una de las familias de abolengo, hermano. Pero comenzó sencillo. Pero el libro de Primera de Samuel 15:19, más adelante dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, y he aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante bajando a Gilgal. En otras palabras, Saúl comenzó sencillo. Pero todo el reinado, lo material, hermano, buscó fama. Y se hizo un monumento para sí en donde ya no le importaba que vieran a Dios, sino que lo vieran a él. Lo mismo sucedió con Absalón. En su hambre de ser rey, usurpó el lugar del rey, hermano. Se hizo un monumento porque él quería ser visto. A él no le interesaba que vieran a Dios. Y eso es lamentablemente lo que sucedió en algunos ministerios. Se olvidaron de Dios. Y empezaron a darle culto a su red denominación y a su pesca, la cantidad de gente que tenían. Y entró el espíritu caldeo, que ese es otro tema, y empezaron a darle culto a su red denominación y a su pesca, la abundancia de miembros, y se olvidaron de Dios. Es que terrible, hermano, terrible. Ahora, cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que hay tres cosas con las que la iglesia del tiempo final está batallando. Y es que, hermano, los dones representa, ya dije, santidad, los dones en todas sus ramas, la santidad, la naturaleza divina en la iglesia, el sacerdocio del altar con las diferentes ramas, las unciones ministeriales, las añadiduras materiales, los frutos, hermano, los frutos es otra cosa. Las flores representan los dones, gracias, unciones ministeriales, pero los frutos, que son otro de los adornos de la iglesia, son las palmeras, porque el fruto tiene que ver con crecimiento, con madurez. Ese fue el problema de la estructura de los querubes. Se movían
todos los dones, todas las gracias, todas las unciones, todos los poderes, pero se olvidaron de crecer. Exactamente lo que sucedió con la iglesia a los corintios. Se movían todos los dones, todas las gracias, todos los poderes, todas las unciones, coberturas apostólicas los visitaban Pedro, Apolos, Pablo, y se les infiltraron los falsos. El querubín se les infiltró por medio de los falsos y era una iglesia niña. La iglesia de este tiempo final, pueblo bendito, no ha madurado. Por eso es que hemos visto los descalabros doctrinales, la infiltración de los dones, de los falsos dones, mejor dicho, la falsa santidad, la apariencia. La gente está más preocupada de su apariencia exterior que de su ser interior. Se olvidan que la belleza de la mujer iglesia de Jesucristo es interior y no exterior. Aunque las flores adornan la iglesia, pero si no se cuidan los ministros, se les infiltra la estructura de los querubes de la misma manera como se le infiltró la maldad a él. Y la maldad es una mujer. Por eso es que ahora aparecen las pastoras y las apóstolas, cosa que no se ven en la escritura. No hay base para probar que hayan apóstolas ni pastoras. Es más, ninguna. La mujer no tiene participación en ninguno de los 5 ministerios, porque los 5 sientan doctrina. A mí no me importa quién diga que lo tiene. Pero la Biblia no tiene bases para decir que la mujer puede fluir con cualquiera de las unciones, pero eso no implica que sea un ministerio constituido por Dios. Pero ese es otro tema. Se le coló a los querubes, la mujer, la maldad, lo echó por lo fuera, le metió la iniquidad, lo echó por los suelos. A Adán igual. Ahora, hermano amado, las flores, adornos de la iglesia. Los frutos, crecimiento, madurez, estatura. Ese fue el problema de los querubes, el mismo problema de Adán. Eran perfectos en creación, pero no eran perfectos en madurez. Por esto último, que hablamos de los frutos, que es las palmeras, hermano, que tiene que ver con crecimiento, con madurez. Por esto último fue que el querubín fue engañado. Por esto último fue que los Adanes fueron engañados. Ese es el gran problema de la iglesia ahora. Un sector de la iglesia ha perecido por falta de conocimiento, como dice Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es el problema que existe hoy en la iglesia de Cristo. El querubín caído se infiltró con falsos dones, falsa santidad, convirtió muchas congregaciones en religión evangélica, falsa santidad. Hizo estragos en los altares, en el sacerdocio de la alabanza. Ungió y estableció ministerios que Dios nunca ungió. Y llamó a muchos apóstoles que no son apóstoles. El apóstol es probado por la doctrina, no por la cantidad de gente ni por las iglesias que tenga. Y se les coló, se les infiltró. Hizo, hermano, un desbarajuste con los dones, la santidad de apariencia, la alabanza la echó por los suelos, aquella alabanza pura de los cantos de hombres de Dios que se descuidaron, como Jesús Adrián Romero en sus principios, Marcos Witt en sus principios. Bendijeron nuestra vida esos hombres. La inspiración, hermano, bajaban con los cantos, nos deshacían esos cantos, eran inspirados. Pero el querubín se encargó de meter ritmos. Y algún día vamos a hablar un poquitito acerca de las voces, sonidos y ritmos que se infiltraron en la alabanza y la echó por los suelos. Y a uno que otro andan por ahí todavía
pero también se les infiltra. Hermano, por lo mismo, ¿por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene que madurar igual que tenía que madurar la estructura de los querubes, como tenía que madurar la estructura de los Adanes, como tenía que madurar Israel, pero por causa de la falta de doctrina es que la iglesia ha perecido. El ganado muge, dice Joel. El ganado es toda esa multitud de gente que tiene hambre de Dios y anda buscando un lugar en donde saciar su hambre. Y van a caer muchas veces en el lugar equivocado. Ni siquiera iglesias cristianas. Dice, los hatos de bueyes andan vagando los ministros. O los hatos de vacas también representan ministros porque son los que dan leche. La gran cantidad de ministros no saben ni su derecha ni su izquierda, hermano. Andan vagando. Dice, los árboles del campo han sido quemados a fuego, los árboles, estructuras apostólicas. Que Dios les ha prendido fuego y a otras les va a prender fuego todavía. Porque dejaron que Babilonia se les infiltrara. Hermano, estamos en tiempos finales. La batalla ahora es contra una estructura de seres caídos que conocen bien el terreno de los dones, de la alabanza, de la santidad, hermano, no más que es falsa, el terreno de los ministerios y por qué no decir la prosperidad. En la estructura de los querubes estaba resumido todo eso. Y él sabe que ahora se los dieron a la iglesia. Pero ahora con las mismas armas que lo derribaron a él, con esas mismas armas ha derribado a muchos y quiere derribar y echar por los suelos a la iglesia de Jesucristo. Así que, amados hermanos, no se conforme con tener gente, no se conforme con danzar 3 horas, no se conforme con que maneja carro del año. Preocupémonos, porque esa estructura conoce el terreno de los dones, de la alabanza, de la santidad, de las unciones ministeriales, el terreno de la prosperidad y el terreno de los halagos. Y a muchos se los ha echado por los suelos, que quieren títulos que nunca les dieron. Hay quienes demandan, a mí no me diga hermano, dígame profeta. Jesús nunca dijo, a mí nunca me digan maestro, díganme rey. El que es, sabe lo que es y no necesita que se lo digan. El que es nunca anda demandando que le digan lo que es. Dígame apóstol, yo soy apóstol, no. Dígame hermano, somos hermanos en Cristo. Porque lamentablemente la estructura de los querubes sabe que las guirnaldas se le ofrecen a los dioses, hermano, caídos. Y sabe que con guirnaldas les ofrecen sacrificios. Y lamentablemente, pueblo de Dios, dice la Escritura, que hay quienes cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios y empezaron a adorar al buey, al ministro, al profeta, al maestro, al evangelista, al pastor, al apóstol. Y ahora le hacen culto a su red, a su denominación, porque se les coló el espíritu caldeo. Y le hacen culto a su pesca, diciendo, tengo tanta gente. Y se les infiltró. Y el pueblo empezó a adorar a su pastor, a su apóstol,
a su evangelista, a su profeta, a su maestro, y cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Yo quiero, hermano, que nosotros hagamos conciencia. No estoy criticando a ninguna denominación, Dios me libre. Hay muy buenos ministerios, grandes, preciosos, pero hay que cuidarnos, hay que cuidarse. Para eso nos dieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una bola de masa que nos metieron en la mente. La mente de Cristo se llama Espíritu Santo y nosotros tenemos la mente de Cristo, se llama Espíritu Santo. Nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre. Nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nos lo dieron, ¿para qué? Para nosotros poder pelear la batalla final doctrinal. Yo quiero decirle, el hombre es la creación más baja. Lo vil y menospreciado no es aplicado a la salvación. Es que lo vil y menospreciado porque pues yo no tenía nada, era un limpiabotas, vendía en el mercado. No, eso no es lo vil y menospreciado. Lo vil y menospreciado significa la creación más baja de todas las creaciones o de las supercreaciones de Dios. Y entonces nos dieron el Espíritu Santo para que nos elevemos arriba de esas supercreaciones y peleemos contra huestes, potestades, principados, señoríos, dioses caídos, principados de maldad que quieren infiltrarse dentro de la iglesia y torcerle, manosear los dones, la santidad, la alabanza, las unciones ministeriales, comprarlo con las cosas materiales. Y muchos han caído en ese juego del querubín caído. Le dan privilegio a los que más dinero dan. Tienen sus grupitos preferidos, los que más diezman y ofrendan. Hermano, el diablo no es tonto. Al diablo le quitaron autoridad, el poder le quedó. Pues la autoridad no tiene, pero poder sí tiene. Y el Señor lo reprenda. Pero eso es lo que ha hecho estragos, porque esta estructura de los querubes o los querubines era perfecta en creación, pero no perfecta en madurez. Los Adanes eran perfectos en creación, pero no en madurez. Y digo Adanes porque dentro del huerto dice que los creó hombre y mujer y los llamó Adán. Eran los Adanes. Eva se llamó fuera del huerto, ya caída. Ahora la iglesia de Cristo tiene que madurar. ¿Cómo va a madurar? Con la lluvia tardía. La lluvia temprana era para preparar la tierra, para sembrar, pero la lluvia tardía es la que hace madurar el fruto. Y la lluvia tardía, hermano, es la revelación para el último tiempo. En donde hoy más que nunca la Esther que va a ser reina tiene que estar pegada a Hegai, tipo del Espíritu Santo. Yo espero con toda mi alma que con todo esto de el coronavirus, la iglesia regrese con una mente cambiada, con un corazón cambiado, con un espíritu y un alma hambrientos de Dios. Esto del coronavirus ya está pasando, hermano. ¿Qué tiempo se lo llevó el Señor? Quedaron las secuelas, los que quedaron infectados. Lo que viene es más fuerte.
más fuerte. Y la iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Yo quiero ir terminando con esto, pueblo bendito. Viera qué tranquilo me siento al haberle transmitido esto. Con nadie lo había hablado, con ningún ministro, apóstol o profeta. Pero esto a mí me abre el entendimiento y me hace ver, híjole, hay una batalla, hermano, hay una batalla contra un mundo de tinieblas, que no se te va a presentar el diablo rojo con cola y cachos y un tenedor, no. Se va a presentar como ángel de luz. Y que ahora hay que distinguir entre luz y luz. Y que la guerra espiritual es escrito está, contra escrito está. Y que esta estructura fue echada a los suelos o de los cielos o de la esfera donde se movía. Porque aunque se movían, estaba adornada con las flores, pero le faltaron los frutos, el crecimiento, la madurez. Y Pablo nos enseña claramente, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo corro, no vaya a ser que habiendo sido heraldo venga a quedar descalificado. No habla de salvación, habla de madurez, habla de premiación, habla de corona. La única que coronan es a la reina, la esposa del rey. Pueblo bendito, mañana es miércoles. Sí, miércoles. Híjole, ya me perdí en el tiempo ya. A las 8 de la noche nos estaremos viendo. Considera esto, estúdialo. Y vas a ver que es un brotar, hermano, de revelación. Al que tiene hambre, Dios le da pan. Al que tiene sed, Dios le da agua. Agua es presencia, pan es revelación, palabra. Ahora entiendo yo, y voy a terminar con esto, ¿por qué es que todo se manoseó, todo se trastocó? Porque esa estructura de los querubes es súper inteligente. Pero nosotros tenemos la mente de Dios. Y no podemos seguir apacentándonos en decir, es que mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos sus pensamientos. No, Dios quiere que sus caminos sean nuestros caminos y sus pensamientos nuestros pensamientos. Dios te bendiga, pueblo. Con el favor de Dios, mañana a las 8 de la noche estaremos de nuevo si Dios nos presta la vida. Hoy más que nunca hay que apegarnos a la Escritura. Decía mi pastor, entre más cerca de la Escritura estemos, más cerca de la verdad estamos. Entre más lejos de la Escritura estemos, más lejos de la verdad estamos. Necesitamos la Escritura y su Santo Espíritu. El Espíritu Santo no fue enviado solamente para que hablemos en otras lenguas. Fue enviado. El Espíritu Santo os enseñará, os guiará y os hará saber lo que habrá de venir. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Mañana, con el favor de Dios, estaremos de nuevo. Y comparte con tus contactos. Esto va a bendecir muchas vidas. Si bendijo la tuya, va a bendecir la de ellos. Dios te bendiga.